las 3 primeras carreras de 2026, Checo Pérez salió de la grilla con el Cadillac y en los primeros metros de cada carrera perdió posiciones que no debería haber perdido. No por errores de pilotaje, no por una estrategia de embrague incorrecta, por algo más profundo que ninguno de los dos podía controlar. El MGU-K no estaba disponible en el momento de la largada. La FIA lo sabía. Y en Miami lo cambia. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Esta semana la FIA publicó el paquete oficial de 5 cambios reglamentarios que entran en vigor en el Gran Premio de Miami 2026. Todos los medios los cubrieron, casi ninguno explicó el más técnico de los 5 con la profundidad que merece. El cambio más importante del paquete para Checo Pérez y para el Cadillac no es la reducción del clipping, que es el que generó más titulares. Es el sistema de detección de baja potencia en las largadas con activación automática del MGU-K. Para entender por qué ese sistema específicamente beneficia a Checo más que a cualquier otro piloto de la grilla, hay que empezar desde el principio, desde el primer segundo de cada carrera. En las 3 primeras carreras de 2026, las salidas de Checo con el Cadillac tuvieron un denominador común que los datos técnicos de cada gran premio confirman. En Australia, el MAC26 tardó una fracción de segundo más de lo esperado en alcanzar la velocidad de los autos que salían desde posiciones adyacentes. En Japón, la salida fue limpia en términos de incidentes, pero el análisis de velocidad de los primeros 200 metros mostró que el Cadillac estaba por detrás de su posición de parrilla en el primer punto de cronometraje del sector 1. En China, la situación se repitió. 3 carreras, 3 salidas donde el MAC26 llegó al primer sector por detrás de donde la posición de parrilla sugería que debería estar. Ese patrón no es un problema de Checo como piloto. Checo tiene más experiencia en largadas que prácticamente cualquier piloto de la grilla actual. 6 temporadas en Red Bull, donde las salidas eran una de las fortalezas del equipo, le dieron el nivel técnico para gestionar el embrague y el sistema de tracción en condiciones de máxima exigencia. Un piloto con ese historial no pierde consistentemente posiciones en la salida por un problema de técnica individual. El problema era sistémico, y sistémico significa que el auto tenía una limitación en el momento de la salida, que el piloto no podía corregir sin importar cuánta experiencia tuviera al volante. Para entender esa limitación sistémica hay que explicar cómo funciona la propulsión del MAC26 en los primeros metros de cada carrera y por qué el MGU-K no estaba disponible en ese momento. El reglamento de 2026 cambió la ecuación de propulsión de la Fórmula 1 de forma radical. En el reglamento anterior, el motor de combustión interna aportaba alrededor del 80% de la potencia total, y el sistema eléctrico aportaba el 20% restante como complemento. Los 163 kilovatios del MGU-K del reglamento anterior eran un extra valioso pero no determinante para el comportamiento básico del auto. En el reglamento de 2026, los 350 kilovatios del nuevo MGU-K equivalen a 469 caballos de fuerza eléctricos puros. El motor de combustión interna de 1,6 litros aporta alrededor de 400 caballos de fuerza en condiciones óptimas. La propulsión del auto está dividida en una relación de aproximadamente 55% combustión y 45% eléctrico. No es un complemento, es la mitad de la ecuación. Ahora viene el punto central. Hasta Miami, el MGU-K no trabajaba en el momento de las largadas. Eso lo publicó ESPN Uruguay con precisión técnica en su cobertura de los cambios reglamentarios. Y es la raíz de todo lo que siguió. Cuando el semáforo se apagaba, el auto dependía exclusivamente del motor de combustión interna y de la carga del turbo para acelerar desde cero. El MGU-K, que en condiciones normales de carrera aporta casi la mitad de la potencia del auto, estaba inactivo en el primer segundo de cada carrera. ¿Por qué estaba inactivo? Por una combinación de razones técnicas relacionadas con la gestión energética durante la vuelta de formación y con el estado del contador de energía al momento de llegar a la grilla. En condiciones de vuelta de formación puede llegar a niveles que el sistema de gestión considera insuficientes para activar el MGU-K de forma segura en la largada. El resultado de esa inactividad del MGU-K era que el 45% de la potencia del auto no estaba disponible en el momento más crítico de cada carrera. Ahora hay que hablar de Ferrari. Porque Ferrari encontró la solución al problema de las largadas que el reglamento original generaba, y esa solución es exactamente la razón por la que Ferrari no quería que la FIA cambiara las reglas de las salidas. ESPN Uruguay lo publicó sin rodeos. Ferrari diseñó un turbo más chico que el resto y por ende de carga más veloz. Así consiguió esos piques impactantes. Largadas. Un rubro en el que Ferrari no quería cambios. Eso es todo lo que necesitas saber para entender la política detrás de este cambio reglamentario. Ferrari identificó el problema del reglamento de 2026 en las largadas antes de que el campeonato comenzara. Si el MGU-K no está disponible en la salida y la potencia viene solo del motor de combustión y del turbo,
Entonces, la variable más importante en los primeros metros de carrera es la velocidad de carga del turbo. Un turbo más grande acumula más presión de carga y puede mantener esa presión durante más tiempo en condiciones de alta velocidad. Pero un turbo más pequeño tiene menos inercia y llega a su presión de carga máxima más rápido, desde cero. En el contexto específico de una largada, donde el motor pasa de estar casi en ralentía a máxima potencia en una fracción de segundo, el turbo que llega más rápido a su presión máxima gana. Ferrari eligió el turbo más pequeño y los resultados de las 3 primeras carreras confirman que esa elección fue correcta. Las salidas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Australia, Japón y China fueron las más explosivas de la grilla, no por un margen pequeño, por un margen visible a simple vista en los vídeos de la salida, donde los Ferrari se alejaban de sus rivales en los primeros 50 metros mientras los demás autos todavía estaban encontrando la potencia máxima del motor. Ahora imagina ese escenario desde la perspectiva de Checo Pérez y el Cadillac. El MAC26 usa motor Ferrari. Eso significa que el Cadillac tiene el mismo turbo que los Ferrari de Leclerc y Hamilton, lo que debería darle la misma velocidad de carga en las salidas. Pero hay una diferencia, el motor que Cadillac usa es la versión del motor Ferrari que le corresponde como cliente, no la versión que Ferrari desarrolla para sus propios autos, y tiene acceso a las especificaciones más actualizadas y a los ajustes más recientes del sistema. Eso significa que la ventaja del turbo más chico de Ferrari existe en el MAC26 de Checo, pero en una versión que puede no estar al mismo nivel de optimización que los monoplazas del equipo oficial. El resultado es que Checo tenía parte de la ventaja del turbo de Ferrari, pero no toda. Y al mismo tiempo no tenía el MGU-K disponible en la salida como nadie más que Ferrari. Esa combinación lo dejaba en una posición estructuralmente desventajosa en los primeros metros de cada carrera. El nuevo sistema que la FIA aprueba para Miami resuelve ese desequilibrio de raíz. Grande Premio lo publicó con la definición técnica más precisa. Se ha desarrollado un nuevo sistema de detección de baja potencia en la salida, capaz de identificar coches con una aceleración anormalmente baja inmediatamente después de soltar el embrague. El sistema funciona así. En el momento en que los pilotos sueltan el embrague después de que el semáforo se apaga, los sensores de cada auto empiezan a transmitir datos de velocidad de rueda, posición del acelerador y estado del sistema de propulsión en tiempo real. Cuando esos datos muestran que un auto está acelerando de forma anormalmente lenta respecto al umbral que el sistema considera como mínimo normal, se activa la respuesta automática. Esa respuesta es la activación del MGU-K. No a los 350 kilovatios completos del sistema, a la potencia mínima necesaria para llevar al auto al umbral de aceleración, que corresponde a una salida normal. ESPN Argentina lo publicó con la formulación oficial de la FIA. Se activará un display automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos asociados a la salida sin que ello suponga ninguna ventaja deportiva. Sin ventaja deportiva. Ese es el criterio central del sistema. No es un impulso extra que le da al auto más velocidad de la que tendría en condiciones óptimas, es la corrección de un déficit que lleva al auto al nivel mínimo. Para Checo y el Cadillac, eso significa que cualquier inconsistencia en el estado energético del MAC26 en el momento de la largada, ya sea por un contador de energía mal calibrado después de la vuelta de formación o por cualquier otra variable del sistema de gestión del ERS, va a ser compensada automáticamente por el MGU-K antes de que Checo pueda perder ni un metro respecto a la posición de parrilla que obtuvo. El segundo componente del nuevo sistema es el que más impacto tiene en lo que pasa en la parrilla desde la perspectiva de los pilotos que rodean a Checo en la salida, las luces intermitentes. Cuando el sistema detecta una salida de baja potencia y activa el MGU-K de forma automática, el auto afectado enciende luces intermitentes en la parte trasera y en los laterales. Esa señal visual transforma un problema invisible. Y en la fórmula, esa transformación es la diferencia entre un incidente y un accidente. En los primeros metros de una largada, los pilotos que vienen detrás de los autos del frente no pueden saber si un auto está acelerando más lento de lo normal mirando solo la distancia que se abre entre los dos. La percepción de velocidad relativa en el primer segundo de una largada, cuando todos los autos están acelerando simultáneamente y el nivel de adrenalina de los 20 pilotos está al máximo, no es lo suficientemente precisa como para detectar una diferencia de velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora en tiempo real. La luz intermitente no requiere ninguna interpretación. Se enciende y apaga, y el cerebro del piloto que la ve procesa esa señal en milisegundos, auto lento adelante, reducir trazada, esquivar si es necesario. Para Checo, el valor de este sistema es bidireccional. Por un lado, si el MAC26 tiene una salida lenta, los autos detrás van a ver las luces y van a poder reaccionar. Por otro lado, si es el MAC26 el que viene detrás de un auto con salida lenta,
Checo va a tener la información visual que necesita para ajustar su trazada antes de que la diferencia de velocidad se convierta en un contacto. El tercer componente del nuevo sistema es el que menos medios explicaron y el que más importa para entender por qué el problema de las largadas no era solo de velocidad de turbo, sino también de gestión energética. Grande Premio lo documentó con precisión. Un reinicio del contador de energía al inicio de la vuelta previa. Para corregir inconsistencias detectadas, el contador de energía es el sistema que rastrea cuánta energía tiene disponible cada auto en su batería en cada momento de la vuelta. En el reglamento de 2026, ese contador es crítico porque determina cuánto MGUK puede usar el piloto en cada zona del circuito. El problema que el reinicio resuelve es este. La vuelta de formación es una vuelta completa del circuito donde el auto está bajo condiciones de funcionamiento que son radicalmente distintas a las de una vuelta de carrera. El piloto va lento. Para las temperaturas, ajusta los neumáticos, gestiona el ERES de una forma específica para llegar a la grilla con las condiciones correctas. Todo ese proceso puede generar inconsistencias en el contador de energía que el sistema de gestión del auto no logra corregir completamente antes de llegar a la parrilla. Si el MAC26 llega a largada con el contador de energía en un estado inconsistente, Checo pisa el acelerador y el MGUK intenta entregar la potencia que el piloto está pidiendo. Pero la batería no tiene lo que debería tener. El sistema de gestión detecta el déficit y reduce la potencia del MGUK para proteger la batería y el resultado es exactamente lo que pasó en las 3 primeras carreras, una salida más lenta de lo que el auto debería ser capaz de hacer. El reinicio del contador de energía al inicio de la vuelta previa corta ese problema. De raíz, el sistema parte de un estado conocido y verificado antes de la vuelta de formación, lo que garantiza que cuando Checo suelta el embrague en Miami, el estado energético del MAC26 es exactamente el que él y los ingenieros calcularon para esa largada específica. Ahora hay que conectar estos 3 componentes del nuevo sistema con los otros 4 cambios reglamentarios que entran en vigor en Miami al mismo tiempo, porque los 5 trabajan juntos y entender uno sin los demás deja el cuadro incompleto. El cambio más mediático del paquete es la reducción del clipping. El clipping es el fenómeno del reglamento de 2026, donde el MGUK descarga más energía en las rectas de la que el sistema puede gestionar de forma eficiente, lo que genera cortes bruscos de potencia que los pilotos describieron repetidamente como impredecibles. Checo lo llamó Mario Kart. Esa descripción resonó en todos los medios porque era la más visual posible de algo que en la cabina se siente como una pérdida momentánea del control de la potencia. La reducción del clipping limita el nivel máximo del impulso a 150 kilovatios y restringe el MGUK a 250 kilovatios fuera de las zonas clave de aceleración. Eso hace que la entrega de potencia en las rectas sea más lineal. Para Checo, que ya tiene una ventaja en velocidad de recta por la menor carga aerodinámica del MAC26. Una entrega de potencia más lineal en las rectas significa que puede aprovechar esa ventaja de forma más consistente en cada vuelta sin los cortes imprevistos que en las 3 primeras carreras interrumpían el flujo de aceleración en los momentos más críticos. El segundo cambio es la reducción del ERS en condiciones de baja adherencia. El sistema de gestión energética reduce automáticamente el despliegue máximo del ERS en pista mojada o en zonas de poca tracción para evitar que el par motor instantáneo supere lo que las ruedas pueden transmitir al asfalto. Para Miami, que puede tener lluvia en cualquier momento del fin de semana, según la climatología de Florida en mayo. Ese cambio reduce el riesgo de trompos en las salidas o en las zonas de frenado, donde la pista está mojada. El tercer cambio es el ajuste de los límites de energía por carrera. La FIA aumentó de 8 a 12 la cantidad de carreras donde pueden aplicarse límites de energía ajustados según el circuito específico. Para Cadillac, que todavía está en la curva de aprendizaje de cómo gestionar el ERS del motor Ferrari de la forma más eficiente posible en cada tipo de circuito, ese margen adicional de ajuste permite que los ingenieros configuren el sistema energético con más precisión para las características específicas del Miami International Autodrome. El cuarto cambio mantiene el MGUK en 350 kilovatios en las zonas clave de aceleración, que son desde la salida de cada curva hasta el punto de frenado combinado con la reducción a 250 kilovatios en el resto de la vuelta. Eso preserva la potencia máxima donde más importa para el rendimiento deportivo, mientras reduce las diferencias de velocidad peligrosas en las zonas donde los autos están más cerca entre sí. Para Checo específicamente, la combinación del MGUK completo en las zonas de aceleración con la reducción del clipping en las rectas produce el escenario técnico más favorable que el MAC26 tuvo en lo que va de la temporada. Ahora hay que hablar del ángulo político de este paquete que define exactamente quiénes ganaron y quiénes perdieron con los cambios de la FIA. Ferrari no quería el sistema de detección de baja potencia en las largadas.
Eso lo publicó ESPN Uruguay sin rodeos, y es la declaración más reveladora del debate interno que hubo en el paddock durante las semanas previas a la aprobación del paquete. Ferrari tenía una ventaja competitiva real en las largadas construida con trabajo de ingeniería. El turbo más chico, de carga más veloz. Leclerc y Hamilton salían como resortes mientras los demás equipos todavía estaban encontrando la potencia máxima del motor. Esa ventaja fue inteligente, fue legal y fue efectiva. Y la FIA la redujo igual. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de valores que define las decisiones reglamentarias de la FIA, la seguridad está por encima de la ventaja competitiva. Cuando una ventaja competitiva legítima genera diferencias de velocidad en la parrilla, que son un riesgo de accidente, la FIA tiene el mandato y la obligación de intervenir. La diferencia de velocidad que generaba el turbo más chico de Ferrari respecto a los autos con turbo de carga más lenta era real, era medible y era peligrosa, en el contexto de 20 autos acelerando simultáneamente desde posiciones separadas por 1,5 metros. No hubo un accidente grave en las 3 primeras carreras, pero la diferencia de 50 kilómetros por hora que existió en el primer segundo de la largada de Australia no era un margen que la FIA podía dejar crecer durante otras 19 carreras del campeonato. Ferrari objetó el cambio. El resto de los equipos, incluyendo Cadillac, votaron a favor. El cambio se aprobó por unanimidad del Consejo Mundial del Motor. Eso dice todo lo que hay que saber sobre cómo está distribuida la posición en el paddock sobre este tema. Hay un último ángulo que define exactamente qué está en juego para Checo Pérez en Miami con todo este contexto puesto sobre la mesa. El Gran Premio de Miami es el cuarto del año. Checo cerró las 3 primeras carreras sin puntos. No por falta de ritmo en carrera, el análisis de velocidad de las 3 primeras carreras muestra que el MAC26 es el auto más rápido en recta de su grupo de competidores directos, que son Alpine, Williams, Aston Martin y Haas. Ese ritmo en recta es una ventaja real que en condiciones normales debería traducirse en posiciones de adelantamiento. Pero las condiciones de las primeras 3 carreras no fueron las condiciones normales que ese ritmo merece. Un chasis baqueteado, un alerón delantero en proceso de estabilización y salidas que en los primeros metros ya le costaban posiciones que después tenía que recuperar en carrera contra autos que habían largado correctamente. El sistema de detección de baja potencia en las largadas elimina una de esas 3 variables. El chasis nuevo elimina otra. El paquete aerodinámico de Miami trabaja sobre la tercera. Miami es el primer fin de semana donde Checo llega con las 3 variables principales del rendimiento corregidas al mismo tiempo. No al nivel final que el equipo tiene en la cabeza para la segunda mitad de la temporada, pero significativamente mejor que en cualquiera de las 3 carreras anteriores. Y el circuito de Miami con sus rectas largas que favorecen la ventaja de velocidad máxima del MAC26 y con sus zonas de adelantamiento más claras que en Japón o en China, es el trazado donde esas mejoras acumuladas tienen más posibilidad de traducirse en un resultado concreto. Pero hay una dimensión de este nuevo sistema que los medios no están conectando con suficiente claridad y que define el lugar específico que Checo ocupa en la historia de estos cambios. Las críticas públicas de Checo Pérez sobre el reglamento de 2026 en las semanas que siguieron a las 3 primeras carreras no fueron solo declaraciones de un piloto frustrado. Fueron el insumo político más visible que la FIA tuvo disponible para justificar la urgencia de los cambios ante los demás equipos. Cuando Checo dijo que nadie entiende esta Fórmula 1, ni los ingenieros ni los pilotos. Cuando dijo que las salidas eran al estilo Mario Kart. Cuando describió las diferencias de velocidad en la parrilla como masivas. Cada una de esas declaraciones fue publicada por medios internacionales y generó una presión de opinión pública que la FIA no podía ignorar. Los equipos que estaban ganando con el reglamento original, Ferrari en las salidas, McLaren en el ritmo de carrera, no tenían incentivo para pedir cambios. Los equipos que estaban perdiendo con el reglamento original, Cadillac entre ellos, necesitaban que alguien dijera en voz alta lo que los datos técnicos decían en privado. Checo lo dijo en voz alta, y la FIA respondió con el paquete de cambios más grande que aprobó en la primera parte de una temporada en los últimos años. Eso no significa que el paquete de Miami existe porque Checo lo pidió. Significa que las declaraciones públicas de los pilotos, cuando son específicas, técnicas y respaldadas por datos de carreras reales, aceleran los procesos internos de la FIA que de otra forma podrían tardar meses o carreras completas en producir resultados concretos. Miami es la primera carrera donde esos resultados concretos están disponibles en pista. El sistema de detección de baja potencia en las largadas, el clipping reducido, el ERS ajustado para condiciones de baja adherencia. Todo eso entra en vigor el viernes cuando Checo sale a la práctica libre con el MAC26 y el nuevo reglamento activo por primera vez en condiciones reales de competencia. El sistema está en prueba. Esa es la palabra oficial que la FIA usó. Miami es el primer gran premio donde el sistema de detección de baja potencia en las largadas va a funcionar con 20 autos en la parrilla en condiciones reales de carrera.
Eso tiene una implicación directa para el análisis del fin de semana. Las largadas del sprint del sábado y del Gran Premio del domingo van a ser observadas con una atención técnica que va mucho más allá del resultado deportivo inmediato. La FIA va a recopilar datos de cada uno de los 20 autos en el momento exacto de cada largada, para evaluar si el sistema funcionó como fue diseñado, si el umbral de activación estaba correctamente calibrado y si hubo alguna activación que no debería haberse producido o alguna que debería haberse producido y no se produjo. Para Checo, el sprint de Miami y el Gran Premio del domingo son los dos exámenes reales del sistema. Si en ambas largadas el MAC26 sale dentro de los rangos normales de aceleración, con el MGU-K trabajando desde el primer metro, y eso se traduce en que Checo llega al primer sector en la misma posición o mejor de la que largó, el sistema funcionó. Y si esa salida limpia se combina con el ritmo en recta que el Cadillac ya demostró en las 3 primeras carreras, Miami puede ser el fin de semana donde Checo suma los primeros puntos de la temporada. Debate final. 4 preguntas para los comentarios. Primera, Ferrari diseñó un turbo más chico específicamente para tener las mejores salidas de la grilla. Ese trabajo de ingeniería fue inteligente, legal y efectivo. El nuevo sistema de la FIA reduce esa ventaja parcialmente. La FIA tiene el derecho de cambiar el reglamento cuando una ventaja competitiva legítima genera una diferencia de velocidad, que es un riesgo de seguridad, o el riesgo de que los equipos dejen de innovar si el reglamento cambia cada vez que una innovación funciona demasiado bien, es mayor que el riesgo de seguridad que se quiere mitigar. Segunda, Checo tiene 3 carreras sin puntos con el Cadillac. Las 3 primeras salidas del MAC26 costaron posiciones que el ritmo del auto en carrera no pudo recuperar completamente. Si en Miami el nuevo sistema funciona correctamente y Checo tiene la mejor salida de su temporada hasta ahora, eso es suficiente para que entre en los puntos por primera vez en 2026. O las mejoras en las salidas necesitan sumarse a más de lo que el paquete aerodinámico de Miami puede aportar para que el resultado sea real. Tercera, el sistema de largadas con MCUK automático actúa sin ninguna intervención del piloto en el primer segundo de cada carrera. La experiencia de Checo en salidas, que es una de sus fortalezas históricas, se construyó sobre el control total del auto desde el primer metro. Un sistema que automatiza parte de ese control le quita a Checo una de sus ventajas competitivas frente a pilotos más jóvenes que van a adaptarse al sistema automático sin tener que desaprender nada, o la experiencia en salidas va más allá del primer segundo y el sistema automático le ayuda más de lo que le quita. Cuarta, Miami es el cuarto Gran Premio. Checo tiene 0 puntos. El sistema nuevo de largadas, el paquete aerodinámico y el chasis nuevo de Cadillac se combinan por primera vez este fin de semana. Si en Miami nos suma puntos con todas esas variables alineadas en la dirección correcta, ¿cuándo es razonable empezar a hacer esa pregunta sobre si el proyecto Cadillac puede crecer lo suficientemente rápido para ser competitivo antes de que termine 2026? Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis en vivo del sprint de Miami. La primera largada con el nuevo sistema activo, el resultado de Checo y todo lo que pase en el Miami International Autodrome el viernes y el sábado.